cuerpo rígido. Como saben, cuando hablamos de impulso angular estamos hablando de que la partícula o en este caso el cuerpo entero está rotando, está teniendo una trayectoria circular. Entonces, analizamos un cuerpo rígido. Este cuerpo rígido, por ejemplo, que yo elegí un cilindro. Este cilindro está rotando alrededor de este eje Z que pasa justo por el medio de él. O sea, está haciendo así como si fuera un CD que está o un disco que está girando, pero nada más que en vez de ser un disco es un cilindro. Bueno, entonces este cilindro está rotando alrededor del eje Z con una velocidad omega. Voy a empezar analizando un pedacito de este cilindro, o sea, una partícula de este cilindro o un diferencial de masa, como ustedes quieran decirle. Entonces, tomo una pequeña partecita del cilindro, lo paso acá en limpio, y lo que yo voy a notar es que la partícula esta también va a seguir girando alrededor del eje Z con la velocidad angular omega. Esta partícula entonces gira alrededor del eje Z con una velocidad omega, y yo lo que voy a notar es que esta partícula está describiendo una trayectoria circular o una circunferencia alrededor del eje Z. Acuérdense en que estoy analizando la partícula sola. Bueno, esta partícula va a tener una velocidad tangencial que está, digamos, entrando para la hoja. Bueno, acá me quedó un poco medio para el costado. Bueno, esto yo lo visto de costado voy a poner. Visto de costado. Ahora yo para que se vea mejor lo voy a poner visto de arriba. Visto de arriba me quedaría de arriba, yo vería la partícula esta de esta forma. Tengo el eje Z y la partícula que está girando alrededor de este eje Z con una velocidad angular omega, que ya habíamos dicho, y es la velocidad tangencial. Esto es solamente, lo dibujé visto de costado y visto de arriba. Bueno, entonces, yo ahora lo que estoy analizando, como dije, era el impulso angular. Entonces, para saber el impulso angular necesito el centro de momentos del cual yo voy a analizarlo. El centro de momentos, para analizarlo, yo voy a elegir o el centro de masa del cuerpo rígido o un punto sobre el eje de rotación. El eje de rotación. Que en este caso, el eje de rotación es el eje Z. Entonces yo voy a elegir un punto sobre el eje de rotación. Le voy a poner el punto O. Si se acuerdan cómo era la fórmula del impulso angular para una partícula, era que el impulso angular era igual a la distancia RO que existe entre el centro de momentos que yo elijo o que me dan hasta la partícula, o sea que esto sería RO, la distancia que existe entre el centro de momentos y la partícula por producto vectorial por el impulso lineal de la partícula.
¿Se acuerdan cómo era la fórmula de impulso lineal? La fórmula de impulso lineal era igual a la masa de la partícula que estoy analizando por el por común y corriente, producto escalar, bueno, por la velocidad lineal que tiene esa partícula. En este caso, la que nos va a decir la velocidad lineal de esta partícula va a ser la velocidad tangencial. Entonces me quedaría por la velocidad tangencial. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula general de velocidad tangencial? Era la velocidad tangencial era igual a la velocidad angular de la partícula o del cuerpo que estoy analizando por el radio. Entonces, vamos a ver una cosa. Yo necesito la velocidad tangencial de la partícula verde de esta partícula verde que estoy analizando. Yo voy a darme cuenta de una cosa. Que el radio, ¿se acuerdan que les dije que esta partícula estaba describiendo una circunferencia alrededor del eje Z o del eje de rotación, como quieran decirle? Bueno, es un radio constante, es un radio constante, o sea, se escribe una circunferencia de un radio constante porque estamos analizando un cuerpo rígido, no va a variar el radio Y necesitamos omega. Omega, ¿quién es omega? Omega sabemos que sería la velocidad angular, o sea, la velocidad con la que está girando el cuerpo. Bueno, sabemos que de un principio que el cuerpo rígido tenía una velocidad omega. Y esta velocidad omega que tiene el cuerpo rígido va a ser para todas las partículas, porque si ustedes lo piensan bien, todas las partículas o los pedacitos del cuerpo van a tener la misma velocidad angular. Entonces, ya nosotros conseguiríamos la velocidad tangencial del cuerpo rígido. Tenemos el radio que va a ser constante y omega que es la velocidad del cuerpo rígido. Ahora necesitaríamos RO. Ya tenemos entonces, vamos a volver a repasar. Tenemos que L es igual a RO, que era la distancia entre el centro de momentos y la partícula, RO producto vectorial, la masa de la partícula por la velocidad tangencial de la partícula, que es igual a omega por R. ¿Quién es RO? Voy a hacer otro dibujo. Bueno, entonces habíamos dicho que L me quedaba por ahora como RO por producto vectorial, la masa por la velocidad tangencial de la partícula, que era omega por R. Ahora hay que analizar quién es RO, o sea, cómo es la distancia que existe entre el centro de momentos y la partícula. Volvemos a dibujar el eje Z, volvemos a dibujar la partícula, volvemos a dibujar el centro de momentos. Centro de momentos. Bueno, habíamos dicho que RO era la distancia que existía entre el centro de momentos y la partícula. Bueno, pero yo estoy analizando todo esto desde tomando al eje Z o, como quieran decirle, al eje de rotación como eje de referencia. Entonces RO, si yo tengo al eje Z como eje de referencia, RO, si yo lo quiero analizar desde el eje Z, voy a ver que tiene una componente que sería paralela al eje Z. Le digo RO paralelo al eje Z. Y otra componente que es perpendicular al eje Z. RO perpendicular al eje Z. La suma de estas dos componentes me dan esto.
¿Se acuerdan que yo les dije que esta partícula está describiendo una circunferencia alrededor de este eje Z? Bueno, una circunferencia que tenía un radio R constante. Entonces, ahí yo ya tengo quién es RO perpendicular al eje Z. Es R. RO perpendicular al eje Z es igual a R, o sea, el radio de la circunferencia que forma esta partícula cuando gira alrededor del eje. Y RO paralelo. Entonces, ¿cómo me queda esta fórmula? Esta fórmula me va a quedar entonces dividida en dos componentes. Por un lado tengo que L es igual a RO paralelo al eje Z por la masa por la velocidad tangencial compuesta de la velocidad angular por el radio, y el otro L que va a ser igual a el RO perpendicular al eje Z, el RO perpendicular al eje Z por lo mismo, la masa por omega por R. Bueno, tengo las dos componentes del impulso angular de esta partícula. Y esto se va a repetir para todas las partículas. Esta es una fórmula general. Esto va a valer para todas las partículas del cuerpo. Bueno, pero si yo lo paso en limpio a esto, me quedaría. O sea, pasar en limpio quiere decir sacar el producto vectorial. Me quedaría que RO paralelo por la masa por omega por R. Eso ya después de sacar el producto vectorial. Y me quedaría R, porque acuérdense que habíamos dicho que RO perpendicular era igual a R al cuadrado por la masa por omega. Bueno, estas son las componentes del impulso angular de la partícula de esta partícula, pero que valen para todas las partículas del cuerpo rígido. Entonces habíamos quedado en que L, o sea, el impulso angular de esta partícula iba a tener dos componentes. Una componente que va a ser perpendicular al eje Z y otra componente que va a ser paralela al eje Z. Y bueno, entonces, ¿cómo saqué yo que esta parte es perpendicular al eje Z? Bueno, lo saqué porque hice el producto vectorial de RO paralelo al eje Z, producto vectorial de la masa, bueno, por la velocidad tangencial. La velocidad tangencial sabemos que es un vector que está así, saliendo y entrando a la hoja. Entonces, el producto vectorial de algo así por algo así me da algo que cruza la hoja así. Entonces, ¿qué es algo que cruza la hoja así? Es perpendicular al eje Z. Entonces, este L va a ser perpendicular al eje Z. Y lo mismo con lo otro. Lo otro también sería, yo hago algo así, que es el RO perpendicular al eje Z por, otra vez, la masa por la velocidad tangencial, que es así. Entonces el resultado de este L es algo que va así a lo largo de la hoja, o sea, en el sentido de Z, o sea, este L va a ser paralelo al eje Z. Entonces lo que yo tengo acá van a ser dos cosas, que voy a tener una componente de L perpendicular al eje Z y otra componente de L paralelo al eje Z.
Bueno, entonces eso es para esta partícula color verde nomás, ¿no es cierto? Pero esto es general para todas las partículas, vale esto. Bueno, entonces como les había dicho, estas dos componentes van a valer para todas las partículas del cuerpo rígido. Entonces, si yo quisiera, mejor dicho, si yo quiero el impulso angular para el cuerpo rígido en total, voy a hacer la suma del impulso angular de todas sus partículas. Entonces sería la sumatoria de L es igual a la sumatoria de el impulso angular perpendicular al eje Z más la sumatoria del impulso angular paralelo al eje Z, que corresponde a todas las partículas. Entonces de acá también concluyo que el impulso angular del cuerpo rígido, o sea el impulso angular total del cuerpo rígido, también va a tener dos componentes. El perpendicular al eje de rotación y el paralelo al eje de rotación o eje Z, como le quieran decir. Ahora, voy a copiar esto, pero así explayado. Entonces tengo que el impulso angular del cuerpo rígido, o sea, después de haber hecho la suma de todos los impulsos angulares de cada partícula, es igual a RO paralelo por omega por R más R cuadrado M omega. Bueno, esta es la parte, esta es la componente perpendicular y esta va a ser la componente paralela. Bueno, yo ahora voy a centrarme en esta parte, en la componente paralela del impulso angular del cuerpo rígido. Esta parte, esto donde me dice R cuadrado, R al cuadrado por M, es equivalente al momento inercial del cuerpo rígido. ¿Qué es el momento inercial o el momento de inercia?